Bueno, me llamo Antonio Gil de Carrasco, soy de Granada y adoptado aquí en el Valle de Lecrín, donde lo he llevado por bandera en 4 continentes donde he trabajado. Siempre que hablo de mí me gusta decir que yo soy maestro de vocación. Yo creo que es la profesión más bonita y quizás la menos valorada. Yo cuando me voy a Londres como profesor del Colegio Vicente Cañada Blanch y luego como director de la agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Manchester, me voy como maestro. Estuve 6 años en comisión de servicios y de ahí haciendo las mismas cosas que hacía con los niños, porque yo con los niños me dedicaba a hacer actividades culturales, le hacía grupos de baile, montaba bares, empecé a hacer teatro y recorría todo el valle e incluso salimos fuera del valle presentando una obra que a mí siempre me marcó, que fue Jesucristo Superstar. Pues bien, en Londres la monté, tuve la suerte de que Gospel, que también lo había montado en Albuñuelas, lo hice para final de curso para una romería española de Elford, encargado por un cura que había allí, donde asistieron más de 15.000 personas. Allí me grabó el Canal 4 de televisión y ese fue, digamos, un poco mi salto a la fama. Es decir, que desde las actividades que hacía como maestro, llego a dirigir una oficina de educación en Manchester y de ahí paso en 1992 a ser director de sede del Instituto Cervantes en Manchester, Leeds y Liverpool. Hasta mi jubilación en el año 2020 llegué a ser el decano de los directores y además el único que quedaba que había entrado por concurso de méritos. Después eran nombramientos directos del director, pero cuando yo me presenté había que pasar un concurso de méritos y entonces digamos que el último de la fila fui yo, hasta que me jubilé en febrero de 2020 por un ictus cuando tenía que haberme incorporado para abrir el Cervantes de Dakar, el primero en África subsahariana. La ignorancia puede curarse viajando, pero también puede aumentar. Es decir, cuando uno llega a un país y ve, por ejemplo, a los sintoístas o budistas, cuando van al templo y empiezan a dar palmas. Claro, yo decía, ¿esto qué es? Entonces preguntaban y decía, eso es para despertar al espíritu, que sepan que estás aquí y que escuchen tus oraciones. Pues un ignorante dirá, qué tonto están. Son imbéciles. Puede ocurrir también que vaya a un país musulmán, llegue al Ramadán y vea que allí trabajar solamente la gente que es muy dedicada a su trabajo, que realmente lo quiere, porque realmente si tú durante la mañana en verano, desde que sale el sol hasta que oscurece, no puedes tomar nada que pase por la boca, ni agua, aunque te mueras de sed, pues llega la gente que están tumbados toda la noche comiendo y todo el día durmiendo, y dirán, esta gente está tonta. O puede ocurrir lo contrario, que un ignorante llegue y que vea esas cosas y que diga, Dios mío, si el mundo funciona con gente que está haciendo estas cosas y sigue para adelante, de alguna manera algo nos mueve y algo nos incita a seguir y se le puede abrir un poco la mente. Es decir, pero no, el viajar no es sinónimo de que te aumente la inteligencia o la manera de ver la vida. Eso depende un poco de la forma interior de la persona. Me voy a ir a Inglaterra, de Inglaterra a Egipto, cojo un profesor y estoy a tiempo completo durante 3 meses dando clases de árabe. Cuando me voy a Siria
y me dicen que me voy a Estambul, todo el mundo cree que el turco es muy parecido al árabe, no tiene nada que ver. Es un idioma uralo-altaico que viene de Asia y se parece al japonés o al chino o incluso al vasco, que tiene algo también de lengua altaica. Pues me puse a estudiar como un loco. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy a Siria, yo venía de Israel, el único idioma que me costó trabajo ponerme a estudiar y al final también lo estudié. Y ellos piensan que soy un espía. Ya hubiera querido yo, con lo bien que les pagan a los espías, pero no tenía yo nada que ver. Entonces el embajador me dice, Antonio, tal como están las situaciones, ¿cómo te mandan a ti aquí? Digo, pues mira, porque lo he pedido. De hecho, me habían ofrecido Nueva York y yo dije que quería Damasco. Y cuando yo presento mi primer programa cultural a las 3 semanas de llegar en árabe, en una sala donde entraban 80, 100 personas y había más de 500, todos mujabarat de la policía secreta, pues ya me los gano directamente. Cuando tú te expresas en la lengua del país en el que estás, la gente te respeta mucho más. Y yo siempre he sido de la opinión de que, como una muestra de respeto al país donde trabajaba, aprendí su lengua y he llegado a dominar en mayor o menor grado 10 idiomas. Uno de ellos, el catalán, que es un idioma precioso, con una literatura espectacular, y cuando a mí en el diario de Girona, verás que si me dicen que si creo que son una nación, digo que en cierto sentido sí, pero dentro de lo que es España. Y cuando me dicen que si creo que España los está expoliando, le digo que se dejen ya del victimismo, que eso no es verdad. España ha apoyado, sobre todo con muchos obreros andaluces, al resurgimiento y al desarrollo de Cataluña. Y Cataluña, mientras no se diga una cosa, para mí será una parte de España, con su propia lengua, que es preciosa, y su propia cultura, como nosotros tenemos la cultura andaluza también, que no hay que olvidarlo. Y no tenemos una lengua, pero es un dialecto que tiene sus variaciones, que están aceptadas en la RAE, pero que son variaciones que solo se hablan aquí. Yo decía que mi patria no era España, que mi patria era el hispanismo. ¿Por qué? Porque el hispanismo en todos los países promueve el aprendizaje de la lengua. La lengua es un motor económico. Si tú tienes a muchísima gente que habla español, como es el caso de nuestra lengua, que es la segunda lengua por número de hablantes, por encima del inglés, por número de hablantes nativos, detrás del chino. La diferencia es que el chino solo se habla en China y el español es oficial en 21 países. Bueno, eso es un motor económico porque empresas van a esos países a montarse y necesitan a gente que hable español. Entonces, el Cervantes lo promueve, las industrias culturales en español producen muchísimo dinero y para España, para Inglaterra, el PIB de Inglaterra se sostiene gracias al inglés y ese es un proyecto que nosotros tenemos que hacer. Es increíble que en la Unión Europea los idiomas de conversación entre ellos todavía no esté el español como oficial. Eso es algo que tiene que mover el gobierno porque es un motor económico que al final va a... de hecho ya nos está dando muchos beneficios. Y creo que el aprendizaje del español y la cultura en español de traducciones, de impresión de libros, de cine, que el cine es de ciencia, porque nosotros hemos hecho actividades culturales de ciencia. Por ejemplo, Juan Ramón Naster llevaba esto del acelerador de partículas. Publiqué en enero en Ideal un artículo donde hablaba de mi relación con el acelerador de partículas de Japón, donde había un español, Juan Ramón Naster, que era el director de ese proyecto. El de Escúzar es herencia de ese centro, de las actividades que se fueron haciendo para probar que al final lo que quieren es la fusión fría. Bueno, pues, de alguna manera, un científico español apoyó sin fisura de que eso se hiciera en Escúzar y se va a hacer. Por tanto, el español no solamente en la lengua, el español está metido ya en ciencia, en tecnologías y en todo el mundo es cada vez mayor la necesidad de la gente que aprenda español. Buenos días, mi nombre es Antonio Gil de Carrasco y soy el director del Instituto Cervantes de Estambul. Queremos también realizar actividades culturales en toda la ciudad, colaborar con festivales, colaborar con museos, colaborar con universidades, de tal forma que se note la presencia del Instituto Cervantes, de tal forma que nuestras actividades culturales sean parte del circuito cultural de la ciudad. La cortesía en el lenguaje se da en idiomas como el español y el francés, pero no en el inglés.
o en el árabe sí también lo tiene, o el japonés, porque el japonés es terrible. El japonés tiene un idioma para uso en la calle, otro más educado y el alto nivel que a nivel político. Entonces no hay una regla o una norma porque el idioma más extendido de todos ellos es el inglés, que sin embargo es el tuteo. Yo recuerdo los niños de Portobelo le hablaban de tú a los profesores y claro, los que llegaban de España se quedaban sorprendidos, hasta que al final se daban cuenta es que en el inglés no había el tú y el usted. Por tanto, la corrección política para que se dé en el lenguaje tendría que haber una norma para cada país y no existe. Existe el inglés y el idioma es, digamos, en política es muy directo y quizás sea mejor. Ni yo cosa. Watashi wa Antonio Gil tomo shimasu. Watashi wa Cervantes nunca acepta, no. Estoy escribiendo una autobiografía sobre todas mis experiencias vitales, que es una vida muy rica en experiencias. Se llama Del Palmar de Troya al Instituto Cervantes, una biografía inverosímil. ¿Por qué Del Palmar de Troya? Dicen que en España el que no tiene padrino no se bautiza. Y yo no entiendo cómo siendo maestro, mi padre había muerto, mi padre era un general y ya había muerto, siendo un maestro sin ningún tipo de enchufe, cómo puedo llegar a dirigir las sedes o algunas de las sedes más importantes del Instituto Cervantes, como es la de Manchester, como fue la del Cairo, como fue la de Tel Aviv, como fue la de Estambul, como fue la de Tokio o como fue la de Corea del Sur en Seúl, o finalmente incluso la de Argelia, la de Argel, que es un país que tiene unas relaciones muy, muy sensibles con España. Pues yo digo, esto tuvo que ser cosa de las apariciones marianas. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo 17 o 18 años, mi madre escucha que la Virgen se aparece en el Palmar de Troya y empieza a convencer a mi padre para llevarlo allí. Yo recuerdo con cierta gracia que mi padre le decía a sus amigos, cuando ya mi madre por no irla le dijo que iría, que iba a palmarla a Troya. Pero se produjo una especie de milagro. Los dos se vuelven religiosísimos y no creen mucho en el Palmar de Troya, pero sí en otro sitio que se llama El Mimbral, donde hay un niño de 15 años, Pepito, que dice que ve a la Virgen. Yo me apunto con mi padre a ir a las apariciones y lo que el pobre no sabe, voy con un amigo y mi padre creía que los dos éramos muy devotos, que nos pasábamos la noche en la cueva de la Esmeralda bailando flamenco y bebiendo cubatas. ¿Qué ocurría? Que a las 6 de la mañana, zombies, estábamos los primeros levantados para el Rosario de la Aurora. Mi padre decía, esto es un milagro de la Virgen. Mi hijo, que se levanta cuando no tiene nada que hacer a las 3 de la tarde, el primero sin que lo tengamos que llamar. Esto es un milagro de la Virgen. Si él hubiera sabido la verdad, se hubiera llevado un buen mal rato. Bien, pues una de las noches de mayor juerga, llegamos con tanta premura de tiempo que no me dio tiempo a subir arriba a cambiarme los calcetines, que de tanto verlas se me habían roto y me asomaban los 2 dedos cortos. Yo dije, bueno, como no me tengo que quitar los zapatos, ¿qué más da? Nos fuimos a rezar el Rosario de la Aurora, donde el vidente decía que aquel día se formaba una alianza entre los creyentes y el cielo. El vidente sale de rodillas y me dice que tiene un éxtasis para mí. Yo quiero salir corriendo, pero me cogen entre dos, me ponen de rodillas y me llevan al Santa Santorum. Para entrar en esa habitación había que quitarse los zapatos. Yo decía, Dios mío, a mí no me quitan los zapatos con los 2 dedos gordos. Puse los pies como zarpas, pero a tirones me los quitaron. Nadie se fijó en los zapatos. Nada más era en el vidente. Y ahí sí se produce una cosa rara. Él me dice que es Elías, el profeta Elías que ha venido en su carro de fuego y que quieren que me nombren San Judas Tadeo. Me nombran San Judas Tadeo y me dice, sal, que vas a ver a Elías. Salimos los dos de rodillas y en el momento que miro para abajo, a las 10, 11 de la mañana, que eso es imposible, una especie de estrella fugaz pasó. No la vio nadie, nada más que el vidente y yo. No fue Elías, ni muchísimo menos. Yo creo que tuvo la suerte de que coincidió ese, pero sí le dije a mi amigo Julio, yo aquí no vengo más. A mí aquí me están liando y además, esto de San Judas, aunque sea Tadeo, podían haberme nombrado otro, que San Judas me gusta poco. Mi padre siguió yendo, yo seguí yendo, conocieron otros videntes. De hecho, mi mujer es sobrina de una vidente de aquí de Dúrcal, a la que yo quería mucho,
Y de alguna manera, pues bueno, a través de esta evidencia, yo conozco a mi mujer, con la que llevo casado 45 años, y al final del libro digo, ¿cómo pude dirigir esta sede? Pues posiblemente por influencia del Palmar de Troya o del Mimbral, donde fui nombrado apóstol y donde, desde luego, no he sido un ejemplo de virtudes ni de religión, pero siempre he sido una persona muy respetuosa que ha vivido en ambientes musulmanes, donde yo puedo entrar en una mezquita y puedo rezar como ellos. De hecho, en Tel Aviv entré a la mezquita de Al-Aqsa, donde Abraham trata de sacrificar a su hijo, y eso solo para musulmanes, porque puedo pasar como uno de ellos. Le tengo un respeto enorme a esa religión. Luego he vivido en ambientes budistas y sintoístas, donde también le tengo un respeto a esa religión y a los cristianos, lógicamente, como nacido cristiano y bautizado católico también. Sin embargo, si me dicen, ¿usted qué religión tiene? Ninguna. Yo soy una persona que respeta a todo el mundo, que cree que hay un algo, que no sé qué es ese algo, pero que desde luego nadie me va a decir, oye, es que los musulmanes están locos. No. Si hay gente que está loca en los musulmanes, si nos pasamos a los cristianos en la época, bueno, ahí todavía está el Ku Klux Klan y mucha gente con la mente muy cerrada, pero cuando quemaban a la gente por no la Inquisición fue realmente algo terrible, que mostró lo que se ha mostrado siempre, que la gente quiere apropiarse del nombre de Dios y matar en su nombre. Y si Dios existe, en nombre de Dios no se puede matar a nadie. Yo creo que pertenecemos a un todo. Yo estoy convencido de que con la muerte no se acaba todo. Por tanto, soy religioso, porque creo que hay un ser superior. Lo que no creo es lo que nos muestran. No creo en la Iglesia, no creo en los sacerdotes, no creo en los imanes, no creo en los monjes budistas, pero sí creo que hay un todo superior donde iremos, o del que de alguna manera formamos parte, porque yo sé que yo muevo la mano, pero no soy yo, hay algo en mí interno que es quien la mueve. Cuando tú ves a una persona muerta, ves que le falta algo. Los cristianos dirían que es el alma. Yo digo que es la fuerza vital que nos hace vivir y que forma parte de una fuerza superior. Y en ese sentido sí soy religioso, pero lo que yo siempre digo es que hay algo, pero que no sé lo que es. Y tampoco me voy a matar por descubrirlo. He tenido experiencias terribles. Por ejemplo, en el 96, el IRA puso una bomba en el centro de Manchester. Nosotros estábamos restaurando un edificio impresionante y aquel bombazo se cargó todas las ventanas del edificio y retrasó lo que fue la apertura durante cerca de un año. No mató a nadie, pero sí recuerdo que eran los campeonatos de fútbol de Europa. España jugaba contra Francia, yo tenía que ir y me pasé el día, coincidí allí con Rubalcaba. En el palco ya Rubalcaba acababa de salir, había entrado ya el Partido Popular y ya no era nadie, pero recuerdo que era un señor muy gracioso y muy cercano. Y me pasé todo el tiempo llamando por teléfono. El embajador me dijo, se daría cuenta de mi inteligencia y en vez de mandar a un diplomático me mandó a mí, que era el tonto del pueblo, que era yo, a estar llamando a todo el mundo. No vi nada del partido, pero sí tuve la suerte de poder decirle al embajador que no había ningún español, porque en un principio pensamos que habían herido gravemente a 3. Después en Egipto había un libro que se llamaba Yo Mahoma, que de pronto un estudiante empieza a hablar de nosotros y los islamistas dicen que hay que quemar el Instituto Cervantes. Recuerdo que el director de Cultura, que era Joaquín Puig de la Bella Casa, me llamó y me dijo que le dijera a los profesores que no hablaran.
la viceministra del Interior me llamó diciendo que cómo un centro cultural podía hacer semejantes barbaridades, que cómo teníamos aquella basura, y una profesora diciéndole a los alumnos que no creía en Dios. Bueno, yo respondí a esta viceministra, digo, mire, tenemos tanto respeto que vamos a celebrar, fue una iniciativa mía, las noches del Ramadán, por de alguna manera compartir con nuestros hermanos musulmanes el que cristianos, a través del Instituto Cervantes, estamos aquí. Nosotros no estamos... Una profesora puede haber dicho que no cree en Dios, no lo sé, le he preguntado, ella me ha dicho que no, pero de lo que sí le garantizo es que no lo volverá a decir. Y Eduardo Mendoza escribió a Madrid una carta preciosa valorando todo lo que estaba hecho, pero me dio miedo de que cualquier cosa que hiciéramos podía ser el detonante. En Israel tengo una experiencia muy bonita. Fui a ver a una de las personas que me han más impresionado, a Yasser Arafat. Como director del Instituto Cervantes yo no podía ir, porque los israelíes se molestarían. Entonces fui con mi mujer y con un chico del Instituto Cervantes que iba con su pareja. Eran homosexuales y estaban juntos. Iba con su pareja y al llegar se me ocurrió decir que yo era el traductor Manuel Carrasco. Mi nombre es Antonio Gil de Carrasco. Pero cuando me bautizaron me pusieron de segundo nombre Manuel por mi padrino, Manuel Martín de Salobreña. Cuando llego, le digo, empiezo a hablar con él. Bueno, aquello fue terrible. Yo no sé si te acordarás que en el año 2003, la Mucata, donde vivía Arafat, fue atacada por Israel y la destrozaron por completo. Quedó un pequeño edificio, o sea, nosotros llegamos a un paisaje lunar, todo lleno de piedras, todo amontonado, y un pequeño edificio donde estaba el raíz. Y entra mi mujer y tal, y yo le decía a los dos que venían conmigo, lo que vamos a decir es que somos 3 toreros y mi mujer es la representante. Estaban asustados y yo estaba preocupado, la verdad digo, porque sabía que los israelíes iban a saber que yo había estado allí. Entramos, aquello fue... Esta es donde duerme Arafat, una pequeña habitación con un colchón de goma espuma que ponían en el suelo. Y decía, y esto es el que dicen los israelíes, que tiene millones. Cuando entramos, era un poema, el hombre ya había empezado a estar enfermo y yo empiezo a hablar con él. Claro, yo hablo árabe egipcio, me vino estupendo porque Arafat hizo su carrera en Egipto, pero el árabe egipcio no es el clásico, o sea, que el hombre diría, ¿y este señor qué puñetas traduce? Porque había dicho que era traductor de árabe. Muy agradable, a los 5 minutos el jefe de gabinete dice, se acabó la reunión, el raíz está enfermo, vamos a hacer una foto protocolaria. Y cuando estamos en la foto, que ahora te la enseñaré, que está ahí, me dice mi mujer, Antonio, que me está pellizcando el culo. Digo yo, ¿quién? Arafat. Digo, pues sonríe y disfruta, o no querrás quedarme aquí un escándalo. Mira, pillé un cabreo. Digo, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Es verdad que este hombre es tan degenerado? Esto no tiene nombre, pero claro, todo esto era pensándolo yo, mientras tanto con una sonrisa angelical. Total, que cuando me voy a ir, voy a darle la mano a Cabreo y lo veo. No le estaba pellizcando el culo. Tenía Parkinson y quería cogerla de la cintura. Y es lo que le pasaba. Y yo le decía, ya quisieras tú, mira qué presumida. Nos fuimos muertos de risa. Fue realmente una experiencia preciosa. Un año después, llegué con David Trueba, el director de cine, y Javier Cercas. Les había invitado a Tel Aviv a presentar la película Soldados de Salamina, novela de Cercas hecha por David Trueba, que además fue nominada para representar a los Oscars, que luego no salió de España en aquel año como mejor película extranjera. Cuando llegamos, ellos querían ver a Arafat, yo les decía, mira, es imposible, que sí, vamos, y veo a un guardia en la puerta, le digo, mire, veníamos a ver al raíz. No, está muy malito, ya no recibe cita. Digo, hombre, si soy muy amigo de él, mire esta foto. Él, en la cámara de vídeo. Me dice, ¿ve usted ese que hay ahí? Miro, dice, pues era yo, doctor Gil. ¿Cómo doctor Gil? Sí, si le acompañé yo. ¿Qué tal el Instituto Cervantes? Y yo, ¿qué instituto? Sabían desde el primer momento quién era yo. Me dijo doctor Gil, recuerda que yo había dicho que yo era el doctor Manuel Carrasco. Me preguntó por el Cervantes y cuando llegamos a despedirnos los israelíes no lo hicieron. Empelotaron de arriba abajo a Cercas y a David Trueba, por más que yo dije que venía en representación de la embajada, que eran escritores,
No, me hicieron caso y así dijeron, así no los llevarás más a ningún sitio. Cerca decía, yo no vuelvo. Total. Y otra experiencia muy, muy fuerte fue en Estambul, en 2010. La infanta Elena había venido con la Fundación Mafre para la inauguración de una exposición de Picasso, prólogo de lo que era el año Estambul, capital de la cultura europea. Nosotros habíamos hecho eso con el Museo Pera, uno de los museos más importantes de Estambul, y lo inauguramos y al día siguiente la infanta Elena se va y yo voy al museo y también Carmen Cazarel, que era la directora del Cervantes, se fueron, a la mañana siguiente se fueron. Yo me voy al museo y me llaman al móvil diciendo, Antonio, ven inmediatamente que los kurdos han invadido el instituto. Digo, ¿que los kurdos? ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, efectivamente, llegué, le habían dado 4 patadas a los que se habían puesto, habían sacado a rastras a los profesores y estudiantes fuera y se habían apuntado en mi despacho, en la 6ª planta. Trato de subir, habían hecho una especie de defensas con mesa y con silla. Llamo a Madrid y al final me llama Moratinos, que era el ministro, para decirme que hable con las autoridades, pero que los dejen salir, pero que como españoles están en terreno español y no podemos permitir que los maltraten. Digo, ya, lo sacaron a torta. ¿Qué es lo que querían? Lo único que querían era llamar la atención. Después fue muy curioso porque me mandaron una carta diciéndome que si los denunciaban volarían el instituto, que tuviera mucho cuidado. Me lo mandaron a través de un periodista español que vivía allí y yo les contesté que no estaba en mi mano, que que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero que nosotros también podíamos hacer alguna cosa para defendernos, que yo haría lo que me dijeran. Denunciarlos era denunciar a 30 personas, 30 juicios que nos iban a costar una media de 3.000 euros por cada persona y no nos iban a dar nada porque eran insolventes. Telefónicamente, no voy a decir quién, en el libro lo dejo más o menos para que se entere un poco la gente quién fue, me dicen que no denuncie. Y un año después, o año y medio después, 2 meses antes de que aquello prescribiera, me llaman de Madrid diciendo que un interventor del Estado ha dicho que qué es que no se denuncie, cuando había 12.000 euros que nos costó la reparación, eran solo 12.000 euros, mientras que aquello nos hubiera costado 100.000. Y yo dije, pero bueno, vamos a ver si me dijeron verbalmente. Allí nadie había dicho nada. Por eso digo eso, las cosas de tenerlo todo por escrito. Entonces dije, no hay ningún problema, quedan 2 meses, denunciamos. Esta es la factura. Le dije al abogado del centro que me dijera lo que costaba y claro, el interventor del Estado, cuando vio, dijo, bueno, no, mejor lo dejamos así. Es lo importante de hacer las cosas con criterio. La zona que está acordonada es la zona de acceso a Istiklal. Ha habido muchísima policía ahí porque es la calle peatonal más famosa de Turquía, yo creo, y de todo el mundo. Es una calle por donde diariamente pasan más de 2 millones de personas y el atentado ha tenido lugar muy cerca de esta plaza. Ha habido helicópteros, ha habido una gran cantidad de policías que han acordonado la zona, pero poco a poco se ha ido abriendo y la situación está volviendo poco a poco a la normalidad. En Japón lo único que viví fueron terremotos. Recuerdo una vez en una reunión en la embajada que nos convocaba el embajador a todos con estatus diplomático una vez a la semana y aquello empezó a moverse y yo me asusté, llamé a mi mujer y me recuerdo con mucha guasa que me dijo, no te preocupes que estoy aquí, cogía un semáforo y parece que estoy en un columpio. Pero bueno, son experiencias muy bonitas de Corea. También tengo recuerdos preciosos de la gente, de lo bien que me traté allí, porque teníamos un aula Cervantes a 50 kilómetros de Seúl y logré instalarla en una universidad en el centro de Seúl. Y finalmente en Argel empezaron las manifestaciones, parece que yo llevo la guerra, ¿dónde voy? A Bouteflika, pasaban por la puerta del Cervantes y en una de las veces que yo digo, oye, no estás aquí, porque empezaban por la mañana y acababan a las 10 de la noche. Me fui para mi casa y en medio de la manifestación, como si fuera un manifestante más, y cualquiera decía algo que te comían. Pero bueno, lo narro también en el libro y tuve la oportunidad de verlo allí en directo. Una de las personas que más me impactó fue la emperatriz de Japón. Nosotros hicimos, al año,
a los 2 años del terremoto de 2011 que mató a tanta gente, un pintor de República Dominicana hizo una exposición preciosa que la hicimos en el Cervantes en honor de las víctimas de aquel terremoto. Aquello llegó a la Casa Imperial y de pronto me llaman un día diciéndome que la emperatriz, mis chicos, quiere ir a ver el instituto. Eso era un hito. Ella no va a ningún centro cultural extranjero, no había ido nunca a la embajada y claro, ya sabía que esto iba a ponerle los dientes largos a los de la embajada. Le dije sí, por descontado, aquí está en su casa, pero 2 condiciones. No queremos que haya nadie, usted y el embajador de República Dominicana y el pintor, y luego su trabajo normal y que a la emperatriz no se le acerque a nadie. Y yo decía, mire, el embajador de España tiene que estar. No, vamos a ver. Si esto es un centro español, ¿cómo que es un centro español? ¿Y qué hace ahí el embajador de República Dominicana? Digo, mire usted, porque es que nosotros promocionamos la cultura en español, es decir, que cualquier país de habla española, incluso Filipinas, que ya no tiene como español, pero que lo ha tenido hasta los años 70, el español como lengua oficial, pueden hacer actividades culturales aquí. Esto es una actividad de República Dominicana en un centro español y el embajador de España tiene que estar. Además, es muy fácil. Si ustedes quieren que haya 2 personas, yo me voy. Pero el embajador tiene que estar. Es decir, yo siempre he tenido de verdad un trato exquisito con ellos. Bueno, el embajador al final estuvo y el consejero cultural pilló un cabreo que pa' qué porque él no pudo estar. Bueno, llegamos y yo decía, en una ocasión como esta, ¿cómo mi equipo directivo no va a saludar a la emperatriz? O no la va a ver. Estupendo. El administrador es el ascensorista, el que abre la puerta del ascensor. Por tanto que la vio la gestora cultural es la azafata que llega con el libro para que lo firme. Y el jefe de estudio y el bibliotecario eran los encargados de la exposición y tenían que estar allí porque los cuadros estuvieran bien. Al final los vieron todos, nos prohibieron hacer fotografías, pero con la cámara de seguridad lo tengo grabado, pero nunca lo he sacado. O sea, es decir, es tanto el respeto que me causó aquella mujer. Era, no sé cómo definirla, era como un ángel, una señora tan mayor. Estuvo de pie todo el tiempo sonriendo, pidió disculpas 800 veces por el problema que nos hubiera podido causar en las clases. Cuando bajaba con ella en el ascensor, porque yo le decía, empieza el año dual y va a venir Mario Vargas Llosa, el premio Nobel. ¡Qué maravilla! Sabía perfectamente de literatura española, en español, me habló de Gabriel García Márquez, me habló de Eduardo Mendoza, conocía toda la obra de Mario Vargas Llosa y, sobre todo, con una sonrisa. Y yo no sé, daba como paz. Me dijeron que no le diera la mano. Y claro, yo haciendo 40 reverencias, iba a darle la mano, iba a darme ya la mano, y yo era como una garra retráctil. Y entonces ella me cogió como acariciándose, me alargó la mano y me dijo, es un auténtico honor haberle conocido. Poco después fui con el nuevo embajador Gonzalo de Benito a entregar las cartas credenciales y él tenía que llevar a 4 personas. Fui yo porque 2 diplomáticos estaban de vacaciones, si no, no voy. Y fui. Y sí me acuerdo que el servicio protocolario nos hizo, teníamos que hacer 800 reverencias para entrar, al salir, a retirarnos, y al emperador no se le podía hablar. Yo iba tan impresionado, un maestro de pueblo, al final es lo que yo era, iba tan impresionado cuando me encuentro allí con aquel personaje tan chiquitillo y llego delante de él y le digo, mucho gusto, señor emperador. Y de pronto me doy cuenta, él me mira con una cara de pitorreo diciendo, ¿de dónde habrá salido el petardo este? Yo me atribulo, no sé qué hacer, empiezo a hacer reverencia y me voy. Y cuando salimos me dice el embajador, oye Antonio, me ha parecido que ha hablado con el emperador. Digo, embajador, yo, que me caiga un rayo. Yo no he dicho nada. Entonces, son experiencias que cuento también en el libro, pues yo te digo, de una persona muy sencilla, como he sido yo siempre, que se encuentra a esos niveles. He estado con Rajoy, ahí me ve en la Moncloa, con Zapatero, fue en una reunión de directores, pero a mí me llamó aparte para hacerme una foto con él, porque su jefa de cultura, que había estado en Estambul, según ella la había tratado muy bien, he estado con Aznar, que ahora os enseñaré una foto, donde
mi hija la pone en medio, mi hija, eso fue en Egipto, tenía 14 años, para ella saludar a un presidente del gobierno era una cosa bonita, y entonces le dije, no, presidente, ¿se pone usted en medio? Y dice, ni muchísimo menos, y puso a mi hija en medio. He estado con el rey Juan Carlos, con la reina Sofía, con los reyes actuales, ellos como príncipes de Asturias, iban a todas las reuniones del Cervantes, y desde que él es rey, va ella como reina. Y ahí sí hay anécdotas muy, muy bonitas. Por ejemplo, el rey iba a ir al Cervantes a tener, el actual rey, en Tokio, a tener un encuentro con hispanistas. Cancelaron el primer viaje como príncipe porque el rey abdicó. El segundo como rey porque no había gobierno, era cuando Rajoy estaba, que no terminaban de tener la mayoría para tener el gobierno. Y cuando ya por fin tiene gobierno y viene, en todos los viajes la reunión era en el Cervantes. En el último reducen un día porque Corea protesta y el rey va a Seúl y a Tokio. Yo era director en los dos sitios, pero tenía que estar en Tokio. Y me dice el embajador que no puede ser en el Cervantes, lo cual, claro, a mí me da mucha pena porque era para nuestra institución, era fundamental. Lo intento por todos lados, no hay. Y estoy en el hotel. La verdad es que moverse en Tokio con las escoltas que tienen que llevar son horas y horas. Llega al hotel y de pronto me dice el embajador, este es el director de Cervantes. Me mira el rey y me dice, director, quiero pedirle disculpas por no haber ido al Cervantes. Era mi ilusión haber ido, pero realmente no teníamos tiempo. Entonces le dije, señor, realmente para mí con que usted me diga esto es como si me hubiera tocado la lotería. Y al hombre le dio por reír. Y con la reina, una anécdota muy graciosa fue que le hice una pregunta en una de las reuniones de directores y al terminar me acerco a ella para hablar y me dice, hombre, Antonio, qué bien, me alegro de saludarte. Digo, señora, ¿y cómo sabe usted mi nombre? Y dice, te podría decir muchas cosas, pero es porque lo lleva ahí en la solapa. Son al final personas muy normales todos ellos. Cuando habla, yo realmente no he visto a nadie que haya sido yo soy tal y que cual. No, por lo menos esa es mi experiencia. La literatura tiene muchísima importancia porque, digamos, es un espejo de la sociedad donde se produce. Y es importantísimo que se lea en el idioma en el que se ha escrito. Es decir, no existe una lengua A que con una fórmula se transforme en una lengua B. No existe, tú si lees las obras de Shakespeare aquí, no te vas a dar cuenta de cómo era la sociedad. Vas a tener una idea, pero sin embargo, si tú la lees en tu propia lengua, es un reflejo de la sociedad, de las inquietudes, de los movimientos, de la religión que hay en ese momento. Por tanto, yo creo que la literatura es esencial para conocer realmente la historia de los pueblos. Pues ahora mismo estoy leyendo un libro sobre la Edad Media española, sobre los reinos, es ese que tienes ahí. Y es un libro, es de un autor que no es muy conocido, pero está muy bien hecho. Es un libro que está hecho con mucho rigor histórico y me está ayudando a conocer cómo era la vida, por eso te lo digo, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres. Y normalmente a mí me gustan mucho los libros de contenido histórico, sobre todo de la etapa andalusí. Me encantan. Entonces eso es lo que más suelo leer. Leo también en otros idiomas porque no quiero perder. Aunque inglés, aquí hay tantos ingleses hoy día que lo hablo prácticamente a diario, pero francés y árabe leo mucho en esos idiomas porque no quiero que se me pierda del todo la lengua. El turco y el japonés prácticamente son tan distintos a lo nuestro que prácticamente si vuelvo pues lo recuperaría, pero hoy día sería incapaz de mantener una conversación larga en esos idiomas. Pero en árabe no sé por qué sí, y es lo que digo. Lo dijo Pedro Martínez Montávez, un arabista español de muchísimo prestigio, que yo lo llevaba en los genes y debe de ser eso. No se me ha olvidado, después de 10 años sin hablar nada de árabe, vuelvo a Argelia y ahí lo tengo. Y sin embargo los otros idiomas pues no los he mantenido.
Bueno, ese libro que se llama En busca de mis raíces es de un señor, Salvador Conesa, que su madre, bueno, pues se queda embarazada, estaba fuera del matrimonio, parece que fue además a través de una violación de una casa de militares donde ella iba a servir. Su padre, en aquel momento, en lugar de apoyarla, la echa de la casa y ella al final, con todo el dolor de su alma, deja a su niño en un orfanato en Barcelona. El niño va creciendo y empieza a preguntarse de por qué otros niños que él conoce tienen padres, madres, tíos, primos y él no tiene a nadie. Lo llevan de vacaciones a Menorca, donde una familia lo preadopta, pero él siempre sigue tratando de buscar a su madre. Esa familia, al parecer, tiene un hijo y lo van a adoptar, pero le dicen, mira, tienes que esperar hasta los 14 años porque no hablas mallorquín hasta que puedas venir. Entonces el niño vivía soñando para irse en vacaciones con esa familia que lo trataban como un rey, mientras, que es lo que decía, las monjas que decían que eran hijas de Dios, él dice en el libro que eran hijas del demonio. Los sacerdotes que los trataban era torta limpia. Y finalmente la familia esa decide que no lo adopta, él quiere morirse, pero unos familiares de ellos, unos primos, les da pena y lo adoptan con 14 años. Son sus padres, él los trata como sus padres adoptivos, pero en su cabeza siempre está buscar a su familia. Finalmente, tras muchas vicisitudes, porque no hay manera de que le den explicaciones, llega a Barcelona, aquí a Granada, porque el apellido Melguizo le dicen que está en Salobreña. Y en Salobreña le dicen que hay también en Dúrcal. Y curiosamente le enseñan el periódico El Valle de Lecrín, donde hay una entrevista de Manuel Melguizo, que es tío de mi mujer. La mujer era hermana de mi suegra. Y él, al verlo, ve el parecido, ve Melguizo, viene aquí a Dúrcal y le pregunta a alguien, oye, ¿usted conoce a este señor? Un señor, dice Paco Cándido, se llama, dice, sí, es mi tío. Lo lleva a la casa y Manuel Melguizo se cree que es un vendedor, que le va a vender algo. Entonces le dice, no, yo soy un niño que dejaron en un orfanato en Barcelona y le dice el otro, no me digas más, y te llamas Salvador y eres mi hermano. O sea, el libro es precioso. Él lo había escrito, pero bueno, él es un señor que no tiene estudio y tal, y aquello era peor que hacer una traducción. He ido sacándolo todo y al final le he rehecho el libro, lo ha publicado. Él me dijo que me pusiera como coautor con él, le dije que no, que el libro era suyo, que me pusiera si acaso como corrector de estilo, pero no, en el prefacio él pone que he redactado el documento y lo vamos a presentar el día 9, aquí en el Centro de Día de Dúrcal, y es un libro precioso, un libro que es cortito, se va a leer, se lee muy fácilmente de un tirón y al que lo lea le va a hacer llorar, porque yo, que soy un tío duro, escribiéndolo he llorado. Entonces tengo ese proyecto, tengo el proyecto de mi libro, que ahora lo estoy reduciendo la biografía para publicarlo, escribo mensualmente un artículo en el Valle de Lecrín, de vez en cuando ahora estoy preparando un artículo para Ideal, donde ya te he dicho que suelo escribir también sobre el PTS, poniéndolo por las nubes. A mí, yo soy de Muface, yo no pertenezco a la Seguridad Social, pero como me atropelló un camión, me están tratando allí y me estoy quedando sorprendido. No sé si es porque todo lo que me hacen a mí lo tiene que pagar el seguro del camión, pero claro, yo llego allí y yo veo a gente que la están tratando igual que a mí. Es decir, que no creo que esa sea la razón. La razón es que tenemos una seguridad social muy buena, por mucho. Yo he estado en países de primer nivel. En Japón, si tú te compras una aspirina, tienes que pagar el 30% del valor. Si te operan del corazón, tienes que pagar el 30% del valor. Si te quedas embarazada, eso es una enfermedad, no, pues te lo pagas tú, o tienes que pagar un seguro aparte. Eso en Japón, que es la tercera potencia del mundo. Y aquí, que somos la 57, tenemos una seguridad social comparada, que te voy a contar, de países con Egipto. Bueno, Turquía es un país desarrollado, incluso el Reino Unido. Los ingleses se vienen aquí porque tenemos una seguridad social espectacular. ¿Que podría mejorarse? Por descontado. Pero que somos, en los españoles, lo único que hacemos es pedir y exigir, pero de nuestras obligaciones nos olvidamos, pues yo creo que criticar a la seguridad social es porque no conocen las seguridades sociales de otros países. Todo es mejorable, pero cuando una cosa está bien hecha hay que decirla, y yo a ver si termino de escribirla, porque empecé hace una semana, pero como tengo el brazo que me duele muchísimo, ahí estoy, y estoy con los otros 2 libros, pero lo terminaré haciendo antes de que acabe esta semana.
toda mi ilusión y todo, desde que me fui al Colegio Español Vicente Cañada Blanch, era volver a esta casa, a mi casa, era volver al pueblo de mi mujer que yo había hecho mío. De hecho, a Dúrcal lo meto en todo, y al Valle de Lecrín. En el año 92 se firma en Belfast un acuerdo de intercambio entre España e Irlanda del Norte a través mía, de un primer viaje que se hizo en el 90 por todo el Valle de Lecrín, donde unieron las autoridades del Southern Education and Library Board de Irlanda del Norte. Vino Jeff Kelly, que era el jefe ejecutivo de educación y bibliotecas de esa zona, y a partir de ahí se hermanaron las 8 provincias andaluzas con los 5 condados de Irlanda del Norte. Cuando se fue a firmar el acuerdo, yo dije que había que hacer una mención especial a Dúrcal, donde se inicia ese tratado, y tienen que agradecerlo. No quieren, insisto, y al final se firma. Yo tenía obsesión con Dúrcal, con el Valle, con mi bicicleta, con venir aquí, y cuando en el año 2019 vengo a pasar las cruces, me da un ictus, estoy 8 horas sin saber quién soy, la rápida intervención de mi mujer, que en 20 minutos me lleva al hospital, cuando le decía, no, mejor es que estará nervioso, que llévalo a casa, que descanse, me hubiera muerto. Me pasó igual, que lo he mencionado antes, que le conocí en el campo de fútbol a Rubalcaba. Le dio un ictus igual que el mío, pero estuvo 4 horas solo y murió. A mí la única secuela que me ha quedado es que si yo te veo dentro de 3 horas y vienes a hablar conmigo, te preguntaré quién eres, porque no te conozco. Olvido las caras, no lo entiendo. Yo ya antes preguntaba quién eres, pero ya es que me da vergüenza. Y me saluda mucha gente y no tengo ni puñetera idea quién es. Lo peor fue ver a la hija de mi hermano, con la que he tenido muchísima relación, y le digo a mi mujer, ¿y esta chica tan simpática quién era? Ese es el único... La neuróloga me dijo que poco a poco se me iría quitando. Bien, pues por eso decido jubilarme, no acepto el nombramiento en Senegal que yo mismo había pedido para inaugurar el primer Cervantes en África subsahariana, y me vengo a que iba a hacer mi palacio, donde yo tengo todos los recuerdos míos, un palacio, vamos, de pueblo, para mí, donde María Ángeles, mi mujer y yo nos hemos traído pues recuerdos de todos los países. Pero cuando llego aquí, una persona tan hiperactiva como yo se encuentra que lo único que hago es salir en bicicleta, y encima me doy un tortazo que medio me mato. Y pienso que posiblemente me equivocara, que posiblemente tenía que haber seguido. Pero por otro lado, pienso que hubiera seguido y el camino es corto. Tengo 68 años, a los 70 me hubiera tenido que jubilar. Como nota positiva, estoy viviendo muy de cerca el crecimiento de mi hijo, estoy ya metiéndome en cosas, y yo creo que lo que a mí me ha pasado con Dúrcal es que, como te he comentado antes, yo tenía un amigo, yo tengo 9 hermanos, bueno, pues tenía un hermano que lo había elegido yo, no me lo había dado mi padre ni mi madre, sino un hermano que vivía aquí, que era mi amigo Manuel Viceira. Yo cuando llegaba, Manolo no tenía todo organizado, hoy vamos a ir a tal sitio, hoy vamos a ir a tal otro, ahora las procesiones y tal, y se me pasaba las vacaciones volando, y yo estaba encantado. Manolo murió y ahora soy yo el que tengo que organizarlo, y a lo mejor he sido capaz de organizar actividades culturales de altísimo nivel y no soy capaz de organizar una vida movida para mí. Estoy intentándolo, pero creo que al final lo conseguiré. Con las palmas de sus manos mil homenajes le hacían, las gitanas se rompían, el volante de la enagua, y Odaiba bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a garante grande de fragua.
que toque a llanto y baile la Torre de la Vela, que es en Tokio donde vive la nata de la canela. Si como Asubara baila con un traje de lunares, sus brazos mueven las olas, sus pies son una tormenta que han traído aquí a Japón arte, flamenco y belleza.